trabajaron 2 años en los barrios muy pobres, sin los títulos, con todo el riesgo legal que ello significaba. Y un día tuvimos una reunión con el embajador cubano y le contamos. Y el embajador nos marcó el riesgo legal que podría haber en el atenderlo. Igual en los barrios había todo un aparato de seguridad, porque había viejas para allá, viejos para acá, que andaban chiflando si venía la policía, esta es la realidad. Y yo no recuerdo que Celia Espinosa, nuestra médica, le contestó al embajador y le dijo: miren, si me quitan el título, le soy textual, que se lo metan en el culo. Y si me meten presa, me importa 3 carajos, porque yo a la gente pobre no la dejo. Y fue maravilloso y nos marcó claramente la formación de esa joven que era hija de familias campesinas que cuidaban llamas en la zona jujeña. Y su compromiso sigue siendo hoy en esas mismas condiciones. El problema es cómo asumimos ese compromiso y esa concepción de clase para seguir trabajando. Pero a partir de ahí vino la convalidación de los títulos, que nos permitió muchas cosas, pero al comienzo nos dimos cuenta que los médicos podían diagnosticar y estaba muy bueno, pero cuando hacíamos una receta y le decíamos a la mamá que ese nene tenía sarna, la mamá preguntaba cuánto costaba la cremita, y entonces la cremita cuesta 80 pesos, yo creo que con el macrismo cuesta 250 ahora, ¿no? Pero bueno, 80 pesos, y la mamá respondía: viva la sarna, porque no puedo. Entonces el primer muro con el cual nos encontramos fue resolver el problema de los medicamentos. Y un problema serio, que era la resolución de poder entregarle el medicamento a la gente, porque si no entregamos el medicamento a la gente, solo diagnosticábamos y no resolvimos el problema de fondo. Resolvimos con mucho esfuerzo y mucha solidaridad de mucha gente, y mucho apoyo de mucha gente, el tema del medicamento, y no les digo que hoy tenemos todos los medicamentos, pero tenemos suficientes. El otro paso fue resolver el equipamiento. Y había que tener tubo de oxígeno, y había que tener con qué hacer un electro, y había que tener con qué ver los ojos y ver los oídos, y había que tener camillas, etcétera, etcétera. Y eso se fue resolviendo con la solidaridad de mucha gente y el esfuerzo de los profesionales que allí están trabajando. Porque los profesionales van a trabajar gratis, pero no solo van a trabajar gratis, ponen plata de su bolsillo. Hay compañeros que dejan una guardia 24 horas y después van a la salita a atender, después de 24 horas de guardia lo hacen y atienden una cantidad muy grande de pacientes normalmente. Resuelto el muro de los medicamentos, nos encontramos con otro muro infernal, que es el muro de la cultura. Es el muro del... En Argentina no tenemos la mamá como la mamá cubana que lleva al médico a su hijo y sabe relativamente qué tiene, no sabrá curarlo, pero sí tiene una idea de diagnóstico, con un tema cultural. Esa es nuestra diferencia. Tenemos 30 años de desculturización de los más pobres de este país. Y la mamá pobre no sabe que tiene su hijo, solo sabe que tiene fiebre. Entonces había que resolver el problema de la cultura y había que resolver el otro problema de la cultura con el cual nos encontrábamos, que era el problema de los iletrados. Y entonces, como empezamos a trabajar con el Yo Sí Puedo, y con el Yo Sí Puedo y el parte de alfabetización, hemos ido barriendo el tema del analfabetismo en los diferentes barrios donde hemos estado. Nosotros hemos trabajado en 18 barrios. Esos 18 barrios suman un total de 215.000 habitantes. A partir del tema de la cultura era resolver el problema de la alfabetización, era el problema de hacer cursos de promotores de salud, era citar a la gente para desarrollar una determinada actividad. Hoy el tema del dengue, pero también nos encontrábamos con que no había las tantas ganas de la población de ir a sentarse a un taller a escuchar sobre el dengue, o a escuchar sobre una determinada enfermedad infantil, o a escuchar sobre la prevención sexual, a pesar de que repartimos preservativos y anticonceptivos a rolete. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Porque llamábamos a una reunión, venían 15. Nada, en una población, no sé, Puente La Noria, 25.000 habitantes. O Lugano, 20.000 habitantes. O donde estamos hoy, 8.500 habitantes. Entonces empezamos a darle charlas a la gente mientras espera para ser atendida.
Es decir, se comenzaban a dar charlas de prevención de salud de prepo. Era cuestión de abrir el cerebro, meter algo adentro, cerrar y pegar. No nos queda otra opción para empezar a entender, y eso nos fue ayudando, porque las mamás fueron entendiendo, fundamentalmente las mamás, que había necesidad de aprender algunas cosas. El otro elemento a romper es que la gente se haga parte de ese proyecto de salud y ese proyecto educacional, porque lo contrario no sirve, porque lo contrario lo que estamos haciendo es asistencialismo. Y no nos negamos al asistencialismo, porque los más pobres lo necesitan. Es decir, si tenemos 100 pares de zapatillas, no las vamos a dejar de repartir porque es asistencialismo y vamos a permitir que los niños sigan andando descalzos. Vamos a hacer asistencialismo, con un objetivo político, obviamente. Y el objetivo político está en la concepción de clase, para donde vamos y qué queremos. Y nosotros soñamos con el socialismo. Y nosotros aspiramos a construir sociedades diferentes. Y nosotros aspiramos a construir poder con los que no tienen poder. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo construimos un proceso alternativo, diferente, local, en un lugar determinado? Pero ¿cómo? Nosotros no creemos en esto que nos dicen que la política es la ciencia y lo posible. Nosotros creemos que eso es lo que nos dice la burguesía para decirle a los pobres, no es posible. Nosotros creemos que la política es la ciencia y el ejemplo. Y la ciencia y el ejemplo es cómo somos ejemplo. No solo como marcamos en un boletín cómo hay que ser en la concepción de vida, sino cómo somos ejemplo. Y cómo somos ejemplo para el otro. Si somos ejemplo para el otro, primero debemos ganarnos el corazón de la gente. Y desde el corazón de la gente ganarnos el cerebro de la gente. Si no somos capaces de ganarnos la confianza de la gente, si no somos capaces de decirle a la gente que mañana va a llover y la gente hoy va a buscar el paraguas debajo del ropero, si no se construyen esas confianzas no podemos construir sociedades diferentes. Y aquí no se trata de construir solamente un barrio que tenga contención de salud, que la tiene, sino se trata de construir un barrio que tome conciencia, que sea capaz de autoorganizarse y que sea capaz de construir mañana una sociedad diferente. A eso al menos lo que soñamos, y eso al menos lo que construimos, o lo que intentamos construir. Nosotros queremos en esto de la ciencia del ejemplo, en la búsqueda de algo que llamamos la lucha por la vida digna. Porque creemos que se debe construir una vida digna con los que están olvidados. Y creemos que nuestras cabezas deben pensar y razonar con los pies puestos en el barro. Pero con los pies puestos ahí, donde está la gente, y trabajar con un enorme entusiasmo, porque es allí, en ese entusiasmo, donde se forjan los ideales, fundamentalmente. En el tema salud, el problema es la equidad en salud y los ejes de desigualdad que podemos tener, al menos en los barrios donde nosotros estamos, tiene que ver con un problema de clase social, tiene que ver con un problema de género y un problema de etnia, tiene que ver con un problema de territorio. Donde viven los más pobres son los territorios contaminados. Normalmente los pobres no se pueden tomar los territorios buenos. Tiene que ver con un estatus migratorio. Nosotros nos encontramos con que en los barrios más humildes el 52% promedio, ¿no? El 52% de la población son argentinos y el 48% son extranjeros, fundamentalmente bolivianos y paraguayos. Pero nos podemos encontrar también con que Paraguay es un país exportador de pobres y tiene que ver con la realidad del Paraguay, no es culpa de los ciudadanos paraguayos, tiene que ver con el estatus migratorio. Hay quien está en el país y está ilegal. Nosotros hacemos fichas médicas, pero no le pedimos el documento a nadie. Porque si le pedimos el documento a la gente, hay gente que está ilegal en el país, no tiene documento para atenderse, no vuelve nunca más. Entonces, hay conceptos en los cuales trabajamos que tienen que ver con la edad. En esos conceptos, por ejemplo, nuestros médicos, nuestros profesionales no trabajan con guardapolvos, porque pretendemos que el médico sea un igual. ¿Sí? Creemos que, como dice Silvio Rodríguez, subimos a la altura de la gente. Y entonces estamos convencidos de que el médico en Cuba aprendió una técnica que es curar.
pero el señor de enfrente